y dónde estamos. Allá en Cerro Colorado ocurrió un hecho en 1897 que fue un combate, no una batalla, y empecé a indagar. Muchísima gente no tiene ni idea, lamentablemente. Antes de empezar a referirme el hecho concreto, quiero decir que la revolución del 97 no fue un hecho aislado, ni tampoco menor en el contexto de la América y de la situación política de la América, como se decía en aquel momento, que se había gestado en los últimos 30 o 40 años. Tuvo un proceso acotado al medio en el que se desarrolló y con las características que le aportaban los protagonistas, muchos de ellos, las grandes potencias sobre todo que se estaban desarrollando en ese momento en el mundo, que eran Gran Bretaña y Estados Unidos, política y territorialmente y económicamente tratando de repartirse el mundo. Nuestro país no fue ajeno. Tampoco fue ajeno al continuo deseo del imperio brasileño, el post-imperio, de anexar el territorio, como todos sabemos. Hoy, por ejemplo, se sigue, y esto es chiquito, se sigue luchando en el Chuy por 1 centímetro de más que el arroyo corre todos los años hacia el territorio brasileño, y ya los brasileños pusieron una marca para que el Uruguay no se gane 1 centímetro por año de tierra. Eso al pasar. Cerro Colorado está ubicado en el kilómetro 153 de la vía férrea. La estación fue construida en 1891 y ese 1897 tuvo un gran impulso, sobre todo revolucionario, dado la respuesta que en ese momento el pueblo, en su gran mayoría, y liderado por el caudillo Saravia, un caudillo emergente, que había estado junto con su hermano en la Revolución Federalista en Río Grande do Sul, y se enfrenta al gobierno en ese momento de Didier Borda, que había hecho una clarísima diferenciación entre lo que era la oligarquía y lo que era el campesinado, más que nada. Era un gobierno exclusivamente colorado, tal es así que solamente en todos los combates que estuvieron durante esa revolución, la bandera nacional de parte del ejército, del gobierno, fue levantada en dos batallas solamente. En el combate de Cerro Colorado, el abanderado de Saravia, Rodolfo Ponce de León, establece que los colorados tenían una bandera colorada con bordes de oro, lo que indicaba que la orientación política del ejército. Se enfrentan un 16 de abril de 1897, Viernes Santo, o sea que ni siquiera lo religioso impidió que se enfrentaran los ejércitos, y fue la mayor concentración que se registra en la historia de la localidad de personas y también de animales, por así decirlo. Más de 2.000 combatientes revolucionarios al mando de Aparicio y más de 6.000 personas del ejército, o sea que casi podemos hablar entre 9 y 10.000 personas, y más de 12.000 caballos estuvieron en el entorno de la localidad, que no era localidad en ese momento, simplemente era la estación. Había unas pocas construcciones, y antes que nada yo quiero mostrar un poco lo que fue el ejército. Este mapa es un mapa que fue editado por la Sociedad de la Cruz Roja, de las Damas de Cruz Roja de Montevideo, y ahí se ve el movimiento del ejército, que la estrategia era moverse sin enfrentarse. La cuestión era levantar la campaña sin enfrentarse. Esa era la estrategia de Aparicio y su gente, ¿no? Hasta que llega este punto, indica donde en la noche anteriormente al combate, no fue una batalla, y le voy a explicar después por qué, se tirotean en las inmediaciones del hoy pueblo de Reboledo, en el que había una estancia, y hoy está una de las construcciones más viejas de la zona.
se tirotean y eso indica que el ejército gubernista estaba muy cerca. Acá está la estación de Cerro Colorado. ¿Cómo es que sigue esto? La flechita. ¿La flechita? ¿Aquí está? Ahí está. Bueno, lamentablemente no está muy claro el mapa, pero este mapa fue editado por el diario La Razón, que estaba de Montevideo, después del combate, con los detalles que dio el ejército gubernista, por supuesto, ¿no? Acá habla de la gente de Melitón Muñoz. Acá estaban el ejército colorado, ¿verdad?, del gobierno, pero Melitón Muñoz en ese momento había dividido sus fuerzas, estaba en Cebollatí, y hay un hecho que no es menor, que en ese momento las fuerzas gubernistas Iriarte Borda había comprado armas nuevas y estaban estrenando, ¿no? Por supuesto, en los estrenos nunca hay efectividad, simplemente es un estreno. Vamos a ver qué pasa. Acá estaban ubicadas las fuerzas de Saravia. Esta es la vía del tren, ¿verdad? Las fuerzas se ubicaron primero de este lado. Ahí está, esta es la estación, ¿no? Y acá hay donde estaba Lamas. Es justamente Diego Lamas, que hay una altura. Uno mira, quiere recrear el terreno, después que uno empieza a mirar y a descubrir cosas, empezás a recrear el terreno de exactamente donde estuvo todas y cada una de las cosas. En esta zona, dice, si se viera mejor, que están la casa donde Saravia miró el combate, lo dirigió también, mientras tomaba café y comía bizcochos con algunas personas de su Estado Mayor. Yo les voy a mostrar ahora, esta es la ruta, que hoy es ruta nacional. Acá está la ubicación de una una pulpería de José María Domínguez, un señor que después tuvo un hotel en Cerro Colorado, está ubicado el lugar. Y sobre esta zona dice una herrería, y aquí hay un puesto que todavía está, que después pasó a ser un puesto de la estancia San Pedro de Timote. El desarrollo del combate fue un tiroteo. ¿Cómo es la cosa aquí? ¿Cuál es? Esta. Este es el escenario de combate. No hubo movimiento de caballería, dado que, como ven, lo que llamamos nosotros una cerrillada de piedra, los caballos se podían desplazar solamente en zonas planas. Lo que sí hubo una gran profusión de balas y cañones. Les decía que el gobierno en ese momento había adquirido cañones Krupp, o Krupp, como le decían, eran alemanes. Tiraron, según consta el parte del ejército, 97 cañonazos. Dicen que el ejército revolucionario miraba las balas que no le pegaban a nadie y se sentían más que nada las carcajadas porque no le pegaban a nadie. Le pegaron solamente a un caballo, que fue lo que murió. El que montaba el caballo era un jovencito, un niño indiado, que era el Clarín del coronel Mena, que quedó verde porque vio como el caballo perdía sus tripas, tal cual dice don Rodolfo Ponce de León en el diario de campaña. Esta es toda la parte de serranías. Esta es la casa donde todavía está en pie, donde se guarecieron primero los revolucionarios. Esta es parte de la casa también que se conserva, está en la familia Canén ahora, y me decían que la habían adquirido justamente en el compromiso de compraventa. Establece que la casa fue construida por allá por 1880. Este es el frente de la casa. Esta es la tapera de José María Domínguez, que lamentablemente tuve que andar buscando, lamentablemente para mi suerte, lamentablemente digo que nadie sabía qué era, cuando dice, un montón de piedras ahí que
que está tirado en el medio del campo. Resulta que ese montón de piedras era la pulpería que en 1897 se guareció Saravia mirando el combate mientras se desplazaba hacia el norte, ¿verdad? Esto es parte del armamento del ejército. Habían comprado el ejército nacional el fusil Mauser de 1895 de 5 tiros, un arma espectacular que tenía un alcance de 1400 metros. Esta era la famosa ametralladora Nordenfeldt, que era alemana. Es una fotografía de la ametralladora. No son esos los soldados ni los combatientes, ¿verdad? Son de otro ejército, pero fue la foto que encontré. Sí es un cañón Krupp de 78 milímetros o cañón de montaña. De esos se tiraron 97 tiros. Los artilleros evidentemente no tenían la más remota idea de cómo era manejarse con el cañón. Esta sí fue terrible, las ametralladoras Colt que tenía el ejército. Y el revólver francés, el famoso revólver que utilizaban las unidades, el famoso revólver Lebel, que era, dice, de un tiro certero. Estas eran las armas del ejército revolucionario, de un solo tiro, ¿verdad? Carabinas argentinas y armas de fuego de lo más variado. La gran dificultad para poder obtener las armas. Las más comunes, el Remington, las carabinas de Remington de modelo argentino, las pistolas de 2 caños, que eran de la guerra del 70 y anteriormente a eso, porque claro, una armada variopinta, como decían. Y sí tenían algunos, porque habían comprado los revólveres famosos Smith Wesson y Colt estadounidenses. Y el Winchester 44, que era muy común, que todavía hay mucha gente de campaña que todavía tiene los famosos Winchester 44-40. Las consecuencias de este combate: Saravia tuvo 3 muertos y 14 heridos. El ejército gubernista no reportó ni muertos ni heridos, pero sí aparentemente parece que eran muchos, dado que eran a su vez el representante del gobierno, era el ejército en el campo de batalla, y nunca querían decir a la prensa, sobre todo, las bajas que tenían para no crear ese pánico que se podía crear en la gente de Montevideo sobre todo. Pero la estrategia de los revolucionarios era los tiradores estar a distancias de 10 y 15 metros cada uno, cosa de que en el campo de batalla poder tirar sin problema, y lo hacían con mucho efecto sobre el ejército gubernista, que la orden era mantenerse en grupos compactos, y eso hacía un blanco mucho mejor. El combate no tuvo consecuencias, duró 6 horas de tiroteo. Saravia se retiró, no fue perseguido en ese momento, y fue un combate y no una batalla. Una batalla es cuando hay, evidentemente ustedes lo saben, desplazamiento de fuerzas, enfrentamientos. Solamente quisieron entrar en combate 600 revolucionarios, pero no tuvieron el efecto que siempre tenían como dijo una vez Rodolfo de León, Rodolfo Ponce de León, de tirar el miedo sobre el enemigo, que era justamente esos ataques a lanza y a gritos que justamente creaban pavor entre el ejército contrario, ¿no? Yo simplemente rescatar este hecho histórico, del que quisiera después, evidentemente, hacer alguna publicación, y estoy siguiendo de cerca esto. Tengo algunos documentos, como el libro de Ariel Madeiro López sobre la Revolución del 97, el diario de campaña de Rodolfo Ponce de León, y a su vez un estudio del Instituto Histórico Militar, que también establece muchos elementos que tienen que ver con no solamente el desarrollo de los combates, sino también el armamento que cada ejército tenía. Una cosa que sí quiero destacar, que en el tema de
la diferencia de un ejército y otro era el hecho de por qué seguían dentro de los grupos, tanto de ejército como revolucionario. En el ejército gobernista eran mandatados y se hacían las levas, y el ejército revolucionario iban detrás del líder. Era simplemente eso, ¿eh? Esa es la diferencia. Más allá de que de la disciplina de uno y otro, no había